Todo ser humano que llega al planeta tiene una lucha. Y el gran rival es de hecho la verdad. La verdad supera todo lo demás. Luchar por tu identidad o por quién realmente eres es una de las cosas más difíciles. Creo que el boxeo es conquistar no solo al rival, sino a ti mismo. Debes ir más allá del miedo y llegar a lo más profundo de ti, a lo que quizás ni sepas que está allí. La naturaleza heroica del boxeo es algo innegable. Hay habilidad, hay experiencia, pero siempre está la posibilidad de un fuerte fracaso. En el boxeo está la anticipación. Es solo un golpe y todo se acabó. Un golpe con suerte puede convertir a alguien en estrella. Y que lo sorprendan cuando no está atento puede convertir a esa estrella en una sombra. Los niños ricos no boxean. El boxeo es para salir del gueto. En un momento un boxeador no tiene nada y al otro firma un contrato por millones de dólares. ¿Cómo lidias con eso? El deporte tiene una pureza inherente, pero el negocio puede ser el peor de todos los negocios. El boxeo es uno de esos deportes en los que los malditos más duros del mundo permiten que alguien que no triunfó se aproveche de ellos. Es un reflejo de nuestra sociedad y de la capacidad para alcanzar los sueños. Pero también es un reflejo de nuestra sociedad y del hecho de que estamos decididamente divididos entre pobres y ricos. Creo que no es fácil vivir de eso y es el deporte más peligroso que existe, pero es el riesgo que se corre. Campeones. Ardmore, Alabama. Soy el más joven de 9 hermanos. Como pueden ver, soy negro. Nací negro y saben que vengo de ese lugar. Ya saben eso que la gente llama gueto. Mi madre no leía, mi padre no leía y los dos trabajaban duro. Y esos fueron mis comienzos. Vives en un proyecto de vivienda con basura en el suelo. Éramos la familia que recogía la basura y la arrojaba al contenedor. La gente nos miraba y se reía. Mi madre decía, aunque vivas en este ambiente, no tienes que ser así. Claro que la gente tenía dinero y usaba el dinero del modo equivocado. Mi madre no compraba ropa o juguetes. Compraba comida, ¿sabes? Eso es lo que necesitas para poder vivir. Filadelfia, Pensilvania. Mi infancia fue 4 hermanas, 3 hermanos. Crecer en la ciudad es difícil de por sí, especialmente en el norte de Filadelfia. Por la mañana nos levantábamos y mi madre decía, bueno, prepárense para la escuela. Teníamos que dividir 2 latas de cerdo con frijoles entre 6 niños e intentar mezclar otras cosas para que sea algo diferente. Era el mismo cerdo con frijoles, pero con otras carnes para que sea distinto. Mi padre era de esos que cada día hacía lo que había que hacer. Nunca lo vi con drogas, ni nada por el estilo, pero sé que solía usarlas. Sé que bebía. Tuve a mis 2 padres en casa, pero era una familia en la que éramos unidos, pero había cosas que no eran de una familia normal. Brooklyn, Nueva York. Surgí de las peores características que puedes imaginar de la vida de un negro. Muchas drogas, violencia. Mis padres vendían mujeres y estaban en la industria del sexo y eso es lo que hacían. No estábamos a salvo en casa. Éramos vulnerables. Muchos hombres dormían con mi hermana y me golpeaban. Había un patrón en el abuso que sufrió Mike. Los matones del vecindario lo molestaban
Pero su madre también le pegaba. Su padre estaba ausente. Mi madre era muy promiscua. Así era la vida. Todos los que conocía tenían una madre o al novio de su madre. Nadie tenía a su padre. No sé, mi mundo, todo mi mundo eran niños perdidos, de hogares rotos. Nunca olvidas la pobreza. No importa cuánto dinero tienes o cuánta fama. La pobreza duele y deja un efecto eterno, un impacto en ti. La pobreza tiene su propia lógica que se autoperpetúa. Cuando tienes muy poco dinero y debes sobrevivir a corto plazo, comienzas a adoptar ciertas prácticas que en el largo plazo evitan que aproveches las oportunidades que pueden presentarse ante ti. Venimos de una era en donde realmente todo empeoró, donde nadie tenía nada. No podían burlarse de mí si acudía a la asistencia social porque todos lo hacían. La pobreza en la infancia suele llevar a la pobreza en la adultez y uno queda atrapado en eso. No solo son los peores ambientes, sino que son los más difíciles de escapar. Todo esto contribuye a la creación de obstáculos para crecer. Es difícil creer que el sueño americano siga existiendo. El sueño americano es algo de lo que estamos orgullosos y lo buscamos, pero es muy peligroso. Estados Unidos puede ser uno de los países más ricos, pero también tenemos los focos de pobreza más grandes del mundo desarrollado. 1 de cada 5 niños del país crece en la pobreza. Estados Unidos tiene la distribución de ingresos y riqueza más desigual del mundo desarrollado. Pero la idea del sueño americano es lo que mantiene con vida al sistema. Sé lo que es que la gente se aleje de ti porque cree que se contagiará de lo que tienes. Creen que se volverán pobres por estar contigo. Siempre buscaba algo. No me gustaba mi vida. Quería una familia, así que intenté buscarla en otra parte. Todos mis amigos estaban en la misma situación que yo. Decíamos que íbamos a la escuela, pero en verdad muy pocas veces entrábamos al salón de clases. Nos quedábamos cerca de la escuela, pero no entrábamos. No entrábamos a la escuela y tarde o temprano todos se enteran de eso, pero después uno se pierde en el sistema. En la escuela decían que no íbamos a ser nadie y decían que éramos estadística. No eres articulado, no sabes el ABC, sabes cosas simples. Mi madre siempre decía, leen mejor que tú. ¿Quién es el más rápido en la escuela? Y yo le decía, ¿el más rápido en qué? Ella decía, en correr. ¿Quién corre más rápido? Bueno, yo corría más rápido y ella decía, hay cosas que haces mejor que otros. Tu día llegará. Mi meta no era ser presidente de los Estados Unidos. Mi meta era ser lo más rudo que fuera posible. Básicamente, pensábamos que la escuela no era divertida, no tenía acción, y si íbamos era para ir al gimnasio, donde jugábamos al básquetbol y hacíamos cosas que creíamos más importantes que leer y escribir, o la ciencia, o la historia. Dejé de ir a la escuela porque todos me pateaban el trasero. Solo caminaba alrededor de la escuela hasta que terminaba porque no quería que me patearan. Un día salieron unos niños, eran 3 o 4. Me presionaron contra la pared y me dijeron, oye, ¿tienes dinero? Le dije no. Y uno de ellos me dijo, ¿quieres andar con nosotros? No sabía, tenía 10 u 11 años y dije sí. Y los ayudaba a entrar a un edificio abandonado. Y vi una jaula con palomas y me pregunté, ¿qué demonios? Ahora sé que hay un lugar donde puedo estar un rato con palomas y esos chicos. Y bueno, prefiero estar aquí que en la escuela donde me golpean. Y regresé a ese lugar. Dije, ¿necesitan que haga algo por ustedes? Y dijeron sí. Y me llevaron a robar casas. Y bueno, no me daban mucho dinero, pero me compraban ropa. Sí, me compraban ropa. Hay muchas razones por las cuales creo que adoptó esa vida. Una es que tenía una comunidad que le cuidaba la espalda y estaba protegido. Y tenía
la mejor ropa de velour. Y compraba gafas de esquí, aunque nunca había esquiado en su vida. Y compraba los mejores calzados. Ahora, el nivel en ese ambiente te lo daba verte genial. Los modelos a seguir eran las personas de la calle. Los proxenetas, los estafadores, tenían joyas, tenían automóviles, todo lo que brillaba. Cuando creces, lo haces de forma muy rápida y aprendes que lo que hacen no es correcto. Pero tienen muchas cosas y eso los hace distintos o mejores a los trabajadores que ves en las calles. Esa es la situación para muchos jóvenes, ¿sabes? Pueden salir de su casa con todos los valores del mundo que le inculcaron sus padres, pero cuando salen de la casa, deben lidiar con la vida como puedan. Puedes salir y poner la otra mejilla si lo deseas. Solo lograrás que te golpeen y te roben. Entonces debes adaptarte. Los que se adaptan se convierten en depredadores. Para mí no fue una elección difícil. Yo no tenía conciencia del valor de mi vida y de las consecuencias de lo que hacía. Cuando piensas que el valor de tu vida no influye en absoluto en tus acciones, eso es una bomba de tiempo. No hay reglas. No te descalifican por golpear a un negro en la cabeza. Cuando te lastiman de gravedad, el miedo te consume o te insensibilizas. O te quedas y te conviertes en un maldito, o deberás correr después de eso. Como sea que te comportes, les dejas en claro a los demás que no tienes problema. Hasta de hecho les haces creer que tú lo buscaste. El ambiente en el que crecí era como de animales, de la supervivencia del más apto. Era ganar o morir. Debía ser estratégica. Muy pocos crecimos con miedo porque vivimos con eso. Y de pequeños aprendemos a que no podemos tener miedo. Cuando tenemos un problema en las calles, de naturaleza física, lo primero que pensamos es cómo eliminar el problema. Mi sueño comenzó cuando un entrenador me dijo que podía ser campeón pesado del mundo. Y le pregunté qué era eso. Y él me dijo, Muhammad Ali. ¿Conoces a Muhammad Ali? Le dije sí, y él dijo, podría ser como él. La primera meta era ser campeón del club infantil. Quería ser bueno, porque ya sabía cómo se sentía no ser bueno en algo, porque crecí en eso. En una pelea, me convertí en el campeón del club. Y cada año ganaba el torneo. El boxeo es interesante porque es un escape de la violencia y de la pobreza de muchos vecindarios estadounidenses, pero el escape es a través de la mismísima violencia. Las personas que pelean lo hacen para salir de algo, ya sea de la pobreza, de la prisión. Los niños ricos no pelean. ¿Por qué diablos lo harían? Los pobres pelean porque quieren ir a otro lugar. El boxeo te da la posibilidad de literalmente pelear para salir. Los boxeadores triunfan gracias a su propio trabajo. Si sigues ganando y sigues triunfando, probablemente algún día te llegue tu oportunidad. El boxeo es la mejor representación del sueño americano. Le permite a alguien que vino de la nada lograr la grandeza. Se trata de su talento, de su capacidad y su propia determinación. El boxeo es un deporte especial. La mayoría no escoge el boxeo los escoge a ellos. Niños desafortunados con infancias desfavorecidas en comunidades duras. Y crecimos boxeando en el club infantil. Y tuvimos a alguien que se preocupó por nosotros y quiso sacarnos de la calle y darnos algo. Si uno ve la historia del boxeo, puede observar que las culturas y etnias que más han sufrido son las que tienen más campeones. El boxeo captura y atrae al talento de las comunidades desfavorecidas. Casi se puede leer la historia de la pobreza en Estados Unidos, al menos de los grupos que luchan para triunfar, y luego ves los grupos que llegan a triunfar cuando desaparecen de la escena del boxeo. En especial, Estados Unidos fue
el hogar de inmigrantes, de boxeadores judíos, irlandeses, italoamericanos y afroamericanos. Y ahora diría que mayormente son hispanos. Mike, Evander y Bernard marcaron una generación. Fueron niños negros pobres que vieron al boxeo como una salida. Vivía en un vecindario de negros y todos decían que los blancos no sabían boxear. Y fue la primera vez que oí a la gente mentir porque ese niño era blanco y me venció 2 veces. Le dije al entrenador que renunciaba. Le dije que no quería pelear más porque pensaba que no podía ser campeón si perdía. Y fui a casa y le dije a mi madre que había perdido. Y ella me dijo algo que aún tiene impacto en mi vida. Dijo: hijo, no todo siempre saldrá como quieres. Si renuncias, nunca llegarás a tu destino. Me preguntó: ¿cuál es tu destino? Le dije: ser el campeón de peso pesado del mundo. Así que regresé y finalmente lo vencí. Y esa pelea cambió todo lo que yo pensaba con respecto a ser un ganador. Me metí en problemas con la policía. En una ocasión me metí en problemas y me enviaron a una escuela al norte de Nueva York. Tenía reputación de problemático allí. Estaba encerrado casi todo el tiempo. No podía salir con el resto de los chicos. Los fines de semana los veía salir a todos y les preguntaba qué pasaba, pero volvían con los ojos hinchados, la nariz rota, el labio partido. Lo más interesante es que volvían felices. Cuando regresaban estaban golpeados pero felices, y yo les preguntaba qué sucedía allí. Y me dijeron que el señor Stewart estaba boxeando con los niños. Él era un irlandés de unos 70 kilos. Yo nunca había boxeado antes con guantes y sabía que podía patearle el trasero al señor Stewart. Sabía que podía. Y yo estaba alardeando y él me golpeó en el estómago. Caí y comencé a vomitar lo que había comido los 2 últimos días y dije: wow, le pedí que me enseñase. No quería enseñarme a menos que me comportase en la escuela. Y cuando llegué al cuadro de honor, cuando empezó a irme bien, él me enseñó a boxear. Bobby Stewart vio de inmediato el potencial en Mike. Y Bobby dijo: si lo deseas de verdad, te llevaré a ver a un anciano en Catskill. Cuando Cus D'Amato me vio pelear, planificó toda mi vida cuando me conoció. D'Amato era un hombre muy parco. No demostraba emoción. Al final de esa sesión, miró a Bobby y le dijo: este joven será campeón mundial de peso pesado. En ese entonces iba a salir en libertad condicional, y él no quería que regresase a Nueva York. Creía que me matarían. Me preguntó: ¿quieres quedarte conmigo? Y le dije: claro. Seguro. De ninguna manera quería regresar al horrible lugar donde vivía antes. Él vivía en una maravillosa mansión con 14 habitaciones, con rosas y cosas que jamás había visto. Al comienzo, Mike aún vivía entre 2 mundos. Mientras estaba en Brownsville, veía a sus viejos amigos y salían a robar. El primer mentor de la calle de Mike, Barkim, creo que vio unas fotografías de Mike con Cus y con Camille y lo miró y le dijo: Mike, parece que estos blancos te quieren. Y Mike dijo: sí, me quieren. Y Barkim le preguntó: ¿qué haces aquí? Si yo tuviera blancos que me quisiesen, no me quedaría aquí. Y todos en el vecindario le decían a Mike: oye, debes irte. Al menos el 30% de todas las familias de Brownsville no tenían figuras paternas. Cuando analizamos el boxeo, vemos a muchos hombres que crecieron sin un padre en su casa. Pero la clave es que crecieron en circunstancias en las que la familia fue redefinida. Los entrenadores se volvieron parte de una familia extendida. Cus le decía a Mike que era un coloso, un titán. Le decía eso y le hacía crecer el ego a una persona sin nada de autoestima. Era una situación muy, muy sensible. Oí hablar de un peso pesado. Decían que era peligroso, que era del gimnasio de Cus D'Amato y que lo entrenaba Kevin Rooney. Cuando finalmente lo vi pensé: vaya, santo cielo. Vencí a los otros como si nada.
Golpeaba duro. Desde ese momento supe que era especial. El norte de Filadelfia era reconocido por sus boxeadores de los 60, 70 y 80. Me presentaron como un amateur y tenía el talento, tenía la capacidad, pero con el tiempo comencé a obtener el respeto como luchador de calle y evité el boxeo. Cada vez que me apuñalaban, que fue más de una, aunque parezca mentira, eso te hacía parecer más grande de lo que eras en verdad. A los 17 años y con 9 delitos graves en su historial, Bernard Hopkins fue sentenciado a 18 años de prisión. En 1984 me enviaron a prisión por tomar dinero. En ese entonces culpé al sistema por todo, incluso por mi ignorancia. Ese mismo año, mi hermano tuvo una pelea y el otro sacó un arma. Intentó huir, pero le disparó. Y no pudieron hallarlo porque corrió y cuando lo hallaron estaba sobre el césped. Así que pueden imaginar lo duro que fue para mi madre enterrar a un hijo y luego ver cómo el departamento del sheriff me escoltaba desde la prisión para reconocer el cuerpo y regresar a la prisión. Básicamente perdió 2 hijos. Así que 1984 fue un año muy duro. En 1984, Mike y yo intentamos entrar al equipo olímpico. Se le daba mucha importancia, especialmente a la idea de la experiencia amateur y la experiencia olímpica. Era un lugar donde se iba a determinar el valor de cada uno. Holyfield y Tyson se midieron por primera vez en los Juegos Olímpicos. Entonces, pude verlo entrenar por primera vez. Yo me enorgullecía de mi trabajo duro, pero cuando entrené con él y vi todo lo que hacía, me sorprendí. Entonces pensé, vaya, santos cielos. Tenía 17 años, era un niño. Es la única persona que admito que trabajaba más que yo en el gimnasio. Creía que nadie podía vencerlo. Mike, por desgracia, perdió contra un tal Henry Tillman. No llegó al equipo olímpico, pero fue elegido como suplente. Sabes, fui a las pruebas y no logré pelear, pero la experiencia de ir a los Juegos Olímpicos fue increíble. Evander Holyfield era muy competitivo, estaba muy hambriento. Un luchador hambriento y me recordaba a mí mismo. Era uno de los luchadores más sobresalientes porque noqueaba a todos, golpeaba a todos con facilidad. Evander Holyfield, Estados Unidos de América. Kevin Barry, Nueva Zelanda. Holyfield llegó como el estadounidense desconocido. Pero ahora lo conocen y solo tiene 21 años. Miren a Holyfield. Está listo. Lastimó nuevamente al rival. Está listo para acabar con él. Bueno, no hay sangre. ¡Oh, allí va! Era inevitable. ¡Oh, un momento! ¡Esperen! Evander lanza un gancho mortal que hace caer a Barry y todos piensan, bueno, la pelea acabó. De pronto, el referí comienza a señalar a los jueces, le señala a Evander y nadie comprendía qué sucedía. Parece que el jurado va a descalificar a Evander Holyfield. Y anuncia que Evander está descalificado porque lo golpeó después de su orden de detención. Nadie oyó al referí decir que se detenga, solo vieron a Evander noquear al rival. A Holyfield lo arruinaron. No debería haber sido descalificado contra Barry. Fue una broma. Holyfield controló la pelea. Y no comprendo esta decisión. Miren el rostro de Holyfield. ¡Qué desafortunado! Fui muy consciente, controlando la ira, controlando la lengua. Me senté allí y lo acepté. Howard Cosell me hizo sentir como un grande. Esto es increíble. Holyfield se controla a sí mismo.
Surge una horrible controversia mientras Bill Simon, el presidente del Comité Olímpico de Los Ángeles, se involucra. Realmente es una gran controversia. Quería la medalla dorada, pero respondiendo como lo hizo, sin quejarse, demostrando gracia. Probablemente regresó de los Juegos Olímpicos como el boxeador más reconocido, incluso más que los medallistas. Ese fue su lanzamiento, mientras Mike comenzaba su carrera profesional desde la penumbra. Cus me hacía pensar en los grandes boxeadores y cuando fallaba, me hacía leer acerca de los fracasos y de cómo los superaron. Mike tenía mucha capacidad y un profundo conocimiento del boxeo y de toda su historia, y eso lo hacía especial. Cuando quería saber algo, se sentaba allí y miraba peleas de los años 50, 40 y 30. Es una enciclopedia del boxeo. ¿Cuál es la diferencia entre un buen luchador y un gran luchador? ¿Qué tan lejos están dispuestos a ir y cuánto están dispuestos a soportar? Es el hambre de guerra para ser campeón. Cuando conocías a Mike, te dabas cuenta que era un ser humano y un luchador muy inseguro. Esa imagen de chico rudo y las groserías y la presunción solo ocultaban su propia inseguridad. Cada vez que subía al ring, tenía miedo. No subía pensando que iba a ganar. Pero Mike también sabía que había miedo en los ojos del oponente. Aunque tenía miedo, me di cuenta de que los otros me tenían aún más miedo a mí. Entonces mi juego comenzó a cambiar y mi enfoque hacia el boxeo cambió. Esa izquierda casi hace que Richardson atraviese la lona. Relaté todas sus peleas por ESPN y noqueaba a todos en el primero o segundo asalto. Uno lo veía y decía, wow. Para poder estar en este negocio mucho tiempo como yo planeo hacer, te tiene que gustar. Yo quiero hacerlo por al menos 20 años porque me gusta. Hoy fue un gran día para ti. Felicitaciones. Muchas gracias. Yo estudié cada pelea de Mike y les decía a los demás, silencio, estoy mirando. Porque sabía que esa iba a ser la pelea más difícil de mi vida, si llegaba. Ese es el hombre al que debo enfrentarme algún día. En la prisión acumulas mucha energía. De un modo u otro, te guste o no, esa energía debe ser liberada. Después de meterme en algunas peleas, me creé una reputación, al igual que lo hacía en las calles. Decían, no pelees con él. Debes apuñalarlo. En tu casa, puedes esconderte, pero en esos lugares debes ver a esas personas cada día cuando te despiertas. Alguien se aprovechará de esa vulnerabilidad. Debes enfrentarte a tus miedos todos los días. Pensaba que moriría antes de cumplir los 18 años, o que estaría en prisión toda mi vida, o que no sería nada. Y en prisión maduré y comencé a observar a los demás. Comencé a preguntarme, ¿qué está mal en esta situación? Tuve que dejar de ser ignorante y comencé a investigar. Vi algo que realmente me hizo despertar. La prisión es un negocio. La población de las prisiones se cuadruplicó desde 1980. Hoy hay más de 2.400.000 presos en todo el país. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, pero tiene el 25% de todos los reclusos. Y son 50 o 60 mil dólares por año por preso. Y pensaba, ¿cómo puedo dejar de ser un empleado de este negocio? A veces el problema con la prisión es el insufrible aburrimiento. Hay montañas de pruebas de las prisiones de máxima seguridad en las que pasas 23 horas en tu celda y eso literalmente te hace enloquecer. Los que salen de allí salen mentalmente dañados. No es algo que un humano pueda manejar. Creo que algo a lo que aferrarte puede ser muy poderoso para superar ese mortífero tedio. Tenían un pequeño gimnasio, con un ring y unos guantes. Y Smokey Wilson también, llamado Michael Wilson, seguía diciendo, ven al gimnasio, amigo.
ven al gimnasio, deja de pelear en la prisión, o te pondrán en solitario, o te apuñalarán o algo. Y luché contra uno de los más respetados. No lo noqueé, pero le di una lección de boxeo. Y Smokey Wilson se convirtió en mi entrenador. Tuve la oportunidad de regresar al camino del que me había desviado y usarlo como una ventaja en la penitenciaría. En prisión, todos apostaban por los luchadores. Y yo tenía una buena reputación, y toda la prisión hablaba de eso. Me convertí en una celebridad en la penitenciaría. El programa de boxeo se estableció en 38 penitenciarías, desde Filadelfia hasta Pittsburgh. Y teníamos torneos de boxeo en distintas prisiones. Camp Hill, Rockview, Dallas, Great Fort, Smithville, Frackville. Íbamos en autobuses, escoltados por guardias, con armas, de una prisión a la otra. Y yo vencía a todos en cada lugar, y era el campeón de peso mediano de las penitenciarías. Me volví a enamorar del boxeo. El boxeo es el deporte al que todos los demás admiran. Eres tú y otro hombre que lo desea más y que tiene el corazón y la voluntad y el deseo, pero se trata de algo más que eso. El mejor combate es el de cuerpo a cuerpo. Como Roma con los gladiadores, es la naturaleza humana la competencia entre las personas. A veces me siento culpable por ser un fanático del boxeo. Sé que no debería disfrutar de lo que veo, pero no puedo evitarlo. Y no hay nada que pueda hacer para controlarlo. Somos violentos como el resto de los animales. Hay una liberación de agresión en la lucha. Hay drama también. Es como el teatro. Si no es teatro, están haciendo mal las presentaciones. Estar en primera fila es increíble. Lo que se quedó conmigo es que la gente literalmente lucha por su vida, lucha por su familia. Eso es lo que primero me atrajo. Es antiguo, es brutal, algunos dicen que es barbárico, pero hay algo muy interesante en los individuos que escogen competir a ese nivel y arriesgar lo que arriesgan. Es crudo, es algo que apela a nuestro instinto más bajo de supervivencia o batalla. No tienes a nadie junto a ti, no puedes pedir un tiempo fuera. Es tener esa sangre de luchador, a quien no le importa quién sea su oponente ni que sea de su peso, que venga. Es otra mentalidad, es otra raza. Los luchadores saben lo que deben sacrificar y dar para perfeccionarse. Un luchador aprende caminando por el fuego. Dwight Muhammad Qawi y Evander Holyfield en su primera pelea por el título de peso pesado junior. Claro que recuerdan a Holyfield por su controversial medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Desde entonces tuvo 11 peleas profesionales exitosas. 11 es suficiente para la experiencia de Qawi. Suena la campana y es el primer asalto. Y uno de los mayores desafíos de Evander será superar las barreras psicológicas de pelear durante 15 asaltos por primera vez. Solo mantener las manos arriba durante 3 minutos y moverte por el cuadrilátero es un esfuerzo enorme. Pero correr durante 15 asaltos de 3 minutos, golpeando a un hombre que intenta lastimarte y recibiendo golpes mientras tanto, no hay nada como eso. Qawi, Holyfield lo intenta, no quiere pelear los 15 asaltos. Recién es el asalto 3 y usa mucha energía. Qawi jadea, pero es incansable. Una izquierda y una derecha. Vaya, esa combinación le funciona a Holyfield. Y ahora una derecha, izquierda, derecha de Qawi. Holyfield contra las cuerdas, deslizándose. Qawi está errando muchos golpes. Erró 10 golpes consecutivos. Qawi recibió casi todos los golpes de Holyfield y regresó para darle sus propios golpes. ¿Viste esa sonrisa? Y eso es desmoralizador para Evander. Él acumuló energía para un ataque, pero no obtuvo nada de eso. Al verlos a los dos, no hay modo de imaginarse que esto llegue al asalto 15.
No importaba cómo golpeaba. Él, rayos, siempre regresaba. Ahora realmente veremos el estado físico de Evander Holyfield. Solo peleó 8 asaltos una vez en toda su carrera. Evander Holyfield comenzó esta pelea arriba. Ganó el primer asalto de modo convincente e impresionante, pero desde entonces todo se ha nivelado. Y vuela el sudor del rostro de Holyfield cuando Cowie lo golpea, y se lo ve un poco más lento a medida que avanza la pelea. Cuando alguien está encima de ti y tiene derecho a pegarte, tal como tú tienes derecho a pegarle a él, todo es más difícil. Derecha, izquierda, derecha sobre Holyfield, y Holyfield se tambalea. Es una trinchera de guerra. En este momento Dwight Cowie está ganando. La pregunta es, ¿quién llegará primero al segundo aire? Es como si alguien te colocase una máscara sobre tu cabeza y su mano detrás de tu espalda y te arrojase al medio del océano. Esa pelea fue así de dura. Asalto 11, Evander Holyfield nunca había llegado tan lejos en su carrera profesional. En toda su carrera. Y un derechazo poderoso como ninguno de los que vimos en Holyfield en los últimos asaltos. Estoy sorprendido. Evander soportó todo muy bien. Se cansó un poco, pero regresó y está en la pelea. Los ojos de Cowie están enrojecidos. Ha recibido muchos golpes. Está respirando con mucha dificultad. Está sangrando por la boca. Evander tiene un gran corazón. Al tiene una intensidad maravillosa y los dos intentan disminuir la energía del otro. Ambos demuestran tremendo coraje y determinación. Perdí casi 7 kilogramos en esa pelea. Dijeron que mis riñones estaban destrozados. Solo deseaba no morir. Los ojos de Holyfield tienen fuego por dentro. Oficialmente es un luchador profesional. Puede pelear 14 asaltos y podrá llegar al 15. Dwight Muhammad Cowie, que ayer le dijo mediocre a Evander Holyfield, no diría lo mismo ahora. Y suena la campana final. No morí. Llegué hasta el final y, como un premio extra, me llevé el cinturón. Y el ganador y nuevo campeón de peso pesado junior del mundo, Evander Holyfield. Después de eso fui el campeón de peso medio pesado, pero mi meta, nunca lo olvidé, era ser el campeón de peso pesado del mundo. Evander Holyfield comenzó como medio pesado, lo que es como ser el vicepresidente de Estados Unidos. Con eso no recibes mucha atención. Cuando hablas del boxeo, la mayoría de la gente habla de la categoría de peso pesado. El campeón mundial de peso pesado es un ícono. Es el evento principal de la noche. El campeonato mundial de la WBC. En la esquina azul, con 27 triunfos y ninguna derrota, 25 knockouts, es el retador, Mike Tyson. Y en la esquina roja, el campeón mundial de peso pesado de la WBC, Trevor Berbick. Preguntas del retador, 2 segundos. Preguntas del campeón, 2 segundos. Bueno, comencemos, vamos. Y con las palabras de Mills Lane estamos listos. No sé ustedes, pero aquí en el Hotel Hilton hay electricidad. Mike Tyson entrenó para esto toda su vida. Veremos qué tan rápido Tyson ataca a Trevor Berbick. Se nota que Berbick demuestra algo de valentía. Y Tyson lo golpea con la izquierda. Miren esa combinación. Y Berbick está listo para caer. Otro derechazo y no podrá soportar muchos golpes así. Y Berbick está en problemas y cae. Y comienza el conteo y va 4, y 5, y 6, y 7, y 8. Y dice que está bien. Mills Lane le permite continuar. Aquí viene Tyson otra vez y sabe que puede lastimarlo cuando quiera. Y cae, y debería poder levantarse. Sus piernas pueden estar cansadas. Trevor Berbick cae contra las cuerdas y no sé si podrá continuar. Tiene el corazón, pero el cuerpo no le permite hacer lo que le dice su mente. Trata de levantarse, y ahora el conteo. ¡Y se acabó! Tenemos un nuevo campeón mundial de peso pesado, Mike Tyson.
Fue el momento más emocionante de mi vida. La gente me felicitaba, me decía, eres genial. Nunca vi a alguien como tú antes. Fue increíble. ¿Cómo puedo hablar de esto? Es lo que siempre soñé. Ser campeón y eso. En serio, desde que tenía 13 años. Esto no es decir, oye, vamos a pelear y obtener trofeos. No. Mi propósito era ganar y ganar de modo espectacular. Mike hizo algo especial. Él me convenció de que ningún hombre del planeta podía vencerlo. Ibas al baño y al regresar la pelea había acabado. Mike tenía una mala reputación porque intimidaba a los demás. El único modo en que te intimidaba era cuando lo veías hacer algo. Cuando lo veías noquear a 22 personas, sí, el número 23 estaba intimidado. Era una imparable fuerza de la naturaleza. Aún tengo visiones de Welcome to the Terror Dome sonando mientras Mike entra al cuadrilátero sin calcetines. Y el otro, el oponente, parecía que se iba a defecar encima. Don King le dijo, cada vez que noquees a alguien en el primer asalto, te daré $100,000 en efectivo. Y cayó otra vez. No lo logrará. Esto se acabó. La primera pelea grande que presencié fue una de Tyson. Y no había nada más emocionante que eso. Él daba un espectáculo. Cuando se encendían las luces, Mike sabía que era su momento y todos lo miraban. Era una locura, había una energía increíble. Cada vez que llegábamos a casa, Mike decía quién fue hoy, cómo se veían. Quería saber del público. Y era difícil explicárselo. Estaba Eddie Murphy, estaba Donald Trump. Había mucha gente famosa en el público. Si estabas en las primeras 3 o 4 filas, eras una celebridad. Para mí Tyson es un superhumano. Representa a toda nuestra cultura, a quienes somos. Tyson fue un fenómeno, todos hablan de él. Mike Tyson representa el sueño americano en la comunidad. Cualquiera puede triunfar si tiene determinación. Cus me inculcó que no había lugar para todos. Necesitaba inhalar todo el aire necesario para reinar con los dioses. ¿Alguna vez piensas en el dinero? La época en la que pensaba en dinero ya pasó. Ya no me preocupo por eso. Ahora solo me divierto. Pudieron vender a Mike Tyson muy eficientemente. Y él cumplía con todos porque seguía noqueando y uno creía que tenía una ira atrapada. En nuestra era, ¿qué habría sido del boxeo sin Mike Tyson? ¿Podrías decir que habría sido así de emocionante? Después de Ali, a la gente dejó de gustarle el boxeo. No me molesta decir que yo estuve en el momento correcto con Tyson. Allí fue cuando regresó el fuego al boxeo. Cuando Tyson irrumpió en el boxeo, el deporte se convirtió en uno de los más populares fuera de los muros de Great Fort. Solíamos ver las peleas por ABC, solíamos ver las peleas por ESPN. Alexis Arguello y todos los boxeadores eran populares. Y yo pensaba, yo puedo vencerlos. Después de 5 años, Bernard salió en libertad condicional por buen comportamiento. Entonces, cuando salí y fui a una residencia de transición, me dije a mí mismo que debía dedicarme al boxeo. Yo sabía que era lo único en lo que podría triunfar. El 75% de los liberados bajo palabra vuelven a ser arrestados en los 3 años siguientes. Cuando te encerraron a los 17 años y sales a los 23 o 24, te arrojan al mundo adulto. No tienes capacidades laborales ni nada, solo antecedentes. Luego, un compañero de prisión pasa delante de ti, en un vehículo nuevo, con una cadena de oro que brilla tanto como un espejo. Es difícil lidiar con eso. Aunque te alejes y regresas al mismo ambiente, con las mismas circunstancias, rodeado de la misma gente, te sentirás cómodo tomando las mismas decisiones y será fácil regresar a la misma situación. La tentación es grande. Es lo mismo si intentas no meterte en las drogas. Debido a su bajo precio, el crack inunda el país, especialmente las zonas marginales. Cuando llegó el crack, las calles estaban repletas. Era difícil decir que no. La era del crack nos afectó a todos. Si vivías en esa área donde se vendía, terminabas involucrado. Miras a tu entorno y ves que nadie te ayuda, nadie hace nada.
Solo te dan la droga y te dan alcohol y te hacen comentarios negativos y te hacen lo mismo que cuando eras pequeño. Y debes cambiar y abandonar ese ambiente. Cambiar las cosas. Bernard no violó su libertad bajo palabra durante esa era. Eso fue lo que más me impresionó a mí. Lidió con eso. Regresó a casa y pudo seguir adelante. Se dio cuenta de que eso no era para él y que debía cuidarse. ¿Cómo puedo ganarle al sistema? Luché, trabajé en la cocina, trabajé como jardinero, hice techos, conocí nuevas personas. Ellos me metieron en el negocio del boxeo. Era el único boxeador con un equipo de entrenadores que iba a Graterford a entrenar y que usaba ese ambiente para recordarme de dónde venía. Creo que eso dice mucho acerca de Bernard, de cómo observaba la vida después de salir de prisión, con su equipo y en su situación. Él sabía que no quería regresar nunca más a la prisión. Había otros atletas con más talento que Bernard. Había otros atletas que tenían mejor posición y mejor situación. Fue su disciplina lo que lo diferenció. Y el nuevo campeón mundial de peso mediano es Bernard Hopkins. Gané mi primer título en 1994. Desde entonces defendí el cinturón de peso mediano durante 11 años. Y Oscar de la Hoya es noqueado por Bernard Hopkins por un gancho izquierdo al hígado. Bernard era el Ray Robinson de nuestra era. Están hechos de otro material, un material resistente. Hoy hemos atestiguado la historia del eterno guerrero del boxeo, Bernard Hopkins. Se convirtió en el boxeador de mayor edad en ganar un título mundial, con 48 años, cuando era casi imposible imaginar algo así. Bernard caminó y mantuvo ese cinturón de peso mediano en 20 defensas. 20 defensas del título. Es un récord difícil de romper. Siempre representa a los luchadores hambrientos, dedicados, que trabajan duro. Ya sabes, que nunca en su vida le han regalado nada. Bernard Hopkins es el testimonio de que cualquiera puede cambiar su pensamiento, puede cambiar su vida y puede continuar viviendo esa vida. El Bernard Hopkins que conocí en todos estos años, el hombre que resucitó de otra vida, es un ejemplo de la autodisciplina. Lo que me salvó es saber que pude hacerlo. Y pude hacerlo en la penitenciaría. Esos pasos fueron vitales para mí, para poder terminar esa era y atravesar ese momento con cicatrices, pero las usé para motivarme. Me llevó tiempo llegar allí. Bernard Hopkins tuvo suerte en tener el boxeo y poder capitalizarlo, lo tuvo y lo aprovechó, y para los que no tienen esas opciones todo es mucho más difícil. Hemos recortado muchas opciones educativas, eliminamos muchas instituciones, sacamos tiempo de patio, redujimos los deportes. Los presos con energía usan esa energía del modo correcto en un gimnasio. Allí liberan esa energía y así no lo hacen sobre las autoridades, ni sobre otros reclusos. Esos programas ya no están en las prisiones de la actualidad. Las prisiones ahora son un castigo, en lugar de ser un sitio para reconocer errores y ayudar a recapacitar. A veces hacemos cosas perversas. En Nueva York, el programa más popular en las prisiones es el de barbería. Hay miles de hombres que se capacitan para ser barberos y eso les da un trabajo para hacer dentro de la prisión y les da una capacidad que pueden usar afuera. Pero el problema es que no se los permiten. Los ex convictos no pueden ser barberos. Tienen prohibida la licencia. Cuando entras en el sistema, solo te preparan para seguir cayendo, no para levantarte. Es más y más difícil para ellos y luego nos decepcionamos cuando ellos fracasan. La activista Angela Davis describe las prisiones como un lugar donde no hacemos desaparecer a los problemas, sino a las personas. Queremos pensar que nosotros no cometemos errores,
Y si nos enfrentamos con otros que sí los cometen, nos obligamos a mirarnos en el espejo. Mohamed Ali fue admirado por su carácter. Mike Tyson no tenía ese carácter. Tenía mucha ferocidad, mucha capacidad y fuerza divina, pero los que lo rodeaban no lo alentaban a mejorar su carácter. Le permitían muchas cosas que lo destruían de a poco. Sus únicos mentores eran sus agentes y sus entrenadores. No intentaban enseñarle habilidades sociales más que el trato con los medios. Todos te tratan de otro modo cuando eres famoso. La fama distorsiona la percepción que tienes de ti mismo. Piensa en cualquiera de este planeta. ¿Cuántos somos? ¿6,000 millones? 6,000 millones. Podrías vencer a cualquiera de este planeta en una pelea justa. Dime si eso no alimenta tu ego. Comienza a comprarse automóviles increíbles, Bentleys, Rolls Royce, y se compra mansiones. Y claro, es un consumo evidente. Quiere mostrarle al mundo qué tan lejos ha llegado. Mi vida solo existía a través de los logros. Si ganas esto, tendrás ese vehículo. Si ganas esto otro, tendrás aquello y así. Es decir, con ese dinero todo es posible. Los medios crearon una imagen, pero Mike los ayudaba con eso. Era un hombre salvaje y rebelde. Te patearé el trasero, maldito niño blanco. Te comeré vivo, maldita perra. Me volví un megalómano. Pensé que era un dios. Con edad suficiente vi mis peleas y las cosas que decía la gente y lo que decían de mí. Sabes, era una especie de semidios. Soy un hombre tiranosaurio, un titán tiránico. Soy el mejor de todos. Nadie era tan despiadado. Es el momento en que me entrenaba. Es el sistema de creencias que tenía. Todos oímos historias de aquellos que no tienen nada y luego lo tienen todo y lo perdieron. Una cosa es tener ese impulso y deseo de convertirte en campeón, pero mantener el hambre cuando ya triunfaste es mucho más difícil. Lo consideramos un monstruo, con mucho poder, y sí, tenía poder. Pero Mike Tyson era un peso pesado que necesitaba pelear bien para ser efectivo. Un Mike Tyson que no tiene condiciones perfectas y un Mike Tyson que no lucha en el estilo correcto puede ser vencido. Por favor, reciban al retador James Buster Douglas. Nadie esperaba que Mike Tyson perdiese contra Buster Douglas. Las posibilidades eran astronómicas. Presentando al invicto, al indiscutido, el único campeón mundial de peso pesado, Iron Mike Tyson. Fue en Japón y la mayoría de los canales de noticias no enviaron gente a cubrir la pelea. Larry, ¿estamos por ver otra aniquilación en 90 segundos de un oponente mal preparado? Bueno, en el juego de las expectativas, esta pelea acabó antes de comenzar. Debes recordar que nadie cree que alguien pueda competir contra Mike Tyson. Y claro, allí está, Evander Holyfield, que tiene una garantía de $12 millones para luchar contra Mike Tyson en junio. Todos esperaban la pelea entre Mike Tyson y Evander Holyfield. Yo vi la pelea Douglas-Tyson con Donald Trump y sus ejecutivos. Todos esperaban que la pelea Tyson-Holyfield fuese en una de sus propiedades. Sería un gran evento para ellos. Mike llegó alardeando a Tokio. Pensaba, noqueé a otros que vencieron a Buster Douglas. Entonces, ¿para qué me entrenaría para ir por Buster Douglas? Llegó allí y no entrenó. Y, en su lugar, disfrutó de las jóvenes mujeres japonesas. Buster no tenía nada que perder y entrenó con todo lo que tenía. Evander vio eso y sabía que se acercaban problemas. Hace que Tyson se acerque. Sí, otro buen derechazo y un gancho derecho y dos buenos derechazos más de Douglas. Creo que nunca vi a Tyson absorber tantas combinaciones de golpes desde antes de su carrera profesional. Y el ojo de Mike Tyson está hinchado. Douglas domina la pelea. Fue una tormenta perfecta de eventos. Mike Tyson no tomó a Buster Douglas tan en serio como debería, y Buster Douglas se preparó del modo correcto.
moviéndose para intentar el golpe que acabe con todo. ¡Oh, el gancho! ¡Qué gran gancho de Douglas! ¡Y Tyson cae! ¡2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y se acabó. Se terminó. Se acabó. Mike Tyson ha sido noqueado. Increíble. Los luchadores aprenden muchas lecciones del modo difícil. Todo luchador aprende que este es un deporte despiadado. Y de pronto, Mike Tyson fue reducido a ser otro campeón de peso pesado derrotado. No hay otro deporte en el que se pueda subir y bajar tan rápido. Cuando me convertí en el campeón mundial de peso pesado por primera vez contra Buster Douglas, a la gente no le gustó. Una derecha aturde a Douglas. Lo alcanzó justo. No se levantará. Allí quedó el campeón mundial de peso pesado. Evander Holyfield con un knockout en el tercer asalto. Decían, no obtendrás credibilidad de mí. No eres el campeón. No venciste a Tyson. Un jurado de Indiana acusó al antiguo campeón de peso pesado Mike Tyson. Fue acusado de violar a una mujer que participó del concurso de Miss Estados Unidos de raza negra. En la última hora, el jurado presentó 4 cargos, 1 por violación, 2 por conducta delictiva y 1 por confinamiento. Si estuviese aquí por algo que hice, eso sería más fácil. Pero el hecho es que estoy aquí por algo que no hice, y soy inocente, y cada día camino por la cornisa del infierno. Pensé que la prisión era para la rehabilitación de hombres y mujeres. Eso es lo que siempre pensé, que te meten aquí para rehabilitarte, para que no lo hagas otra vez. Pero la gente que sale de prisión, la que sale de aquí, lo hace en peores condiciones de la que entró. En la deslucida división de peso pesado, incluso sin su cinturón, Mike Tyson es el mejor. Los promotores lo siguen a la prisión, donde esperan recibir una cifra estimada de $1 millón. Esperaba la oportunidad de pelear contra él. Y había muchos que creían que él era el verdadero campeón. Como puedes ver, realistamente, yo soy el campeón, tengo el cinturón. Antes del amanecer, los helicópteros de los medios sobrevolaban la prisión estatal. Y las cámaras ya estaban listas, cientos de ellas de todo el mundo. Tyson emitió una declaración escrita. Estoy muy feliz de salir y regresar a casa. Hablaré más tarde. Tyson versus Holyfield. Pelea por el título de peso pesado. Se consideraba como el bien contra el mal. Evander era el buen cristiano que hablaba del Señor y estaba Mike, que era un ex convicto condenado por violación. Pero nadie creía que Evander tuviera una posibilidad contra Mike. Cuando anunciaron la pelea, Evander pagaba 25-1, es decir, tenía posibilidades muy bajas. Es como si casi no tuviese una oportunidad. Como se esperaba, Mike Tyson sale con todo. Yo también soy del gueto. Quizás no actúe como ellos, pero yo salí de ahí. Tyson nunca me insultó, pero la prensa sí lo hizo. Decían, Tyson te matará. Suena la campana y continúan peleando después. No había nada que pudiese hacer que yo no hubiese experimentado. Aquí no está el factor de la intimidación. Sabía que sería difícil, pero lo había observado toda mi vida. Y esta era la pelea. La multitud está con Holyfield. Buen intercambio. El público está con Holyfield porque ve que Tyson puede estar en problemas. Mike se cansó porque no podía lograr lastimar a Evander, y eso era algo que nunca había experimentado antes. Tyson está en problemas. Tyson está listo para caer. Un derechazo. Mitch Harper detiene la pelea y Holyfield ha ganado. No puedo creer lo que veo. Es lo más increíble que jamás haya presenciado. Fue una de las peleas más completas de mi vida.
Soy el campeón. Fue el mayor logro de Holyfield. Evander Holyfield acabó participando de las peleas pay-per-view más importantes de la historia del deporte, pero le tomó mucho tiempo llegar allí. Evander Holyfield no era un buen luchador, era un grande. Era un peso pesado subestimado, en mi opinión. Pertenece al top 10 de los pesos pesados, aunque comenzó como un semipesado. Tyson... creo que no llegó a lo que podría haber llegado. El boxeo, como lo imaginamos, está impulsado por el deseo de aniquilar al oponente. La concentración es externa, pero si analizas lo que dicen los boxeadores, se trata de lo interno, de la disciplina y también de la destreza. No se trata del oponente, de lo externo, sino de lo interno, de uno mismo. Cuando ganas, todos ganan. Cuando pierdes, pierdes solo. Esa es la verdad, porque debes lidiar con la derrota solo. Hasta cierto punto, el luchador que llega al superestrellato representa al sueño estadounidense, al pueblo, es decir, el perdedor que triunfa. Pero debo ser honesto, creo que esto está sobreestimado. Sabes, Mike Tyson fue el mejor atleta de los 90, el mejor atleta de los 90 y... fue un boxeador superestrella que tuvo subidas y bajadas y nunca fue protegido por las personas que lo rodearon en la mayor parte de su carrera. Mi valor personal, incluso de niño, dependía de cuánto podía lastimar a alguien. Cuando maduré y conocí a Cus, eso se transformó en cuántas personas podía enviar al knockout y qué tan rápido podía hacerlo, cuánto podía herirlas. Siempre hice eso. Siempre seguí su enseñanza. Él no tuvo un hogar normal, no tuvo un sistema de apoyo normal y luego lo entrenaron para ser una máquina de pelear. Su vida era una locura. Tyson era un pitbull. El incidente de la oreja fue la despedida. Mike estaba arruinado. Estoy seguro que él será el primero en admitirlo. Deben comprender que eso es lo que hice durante 7 u 8 años de mi vida. Mi mayor momento fue cuando dejé de boxear. Porque todo estaba oscuro. El boxeo se había convertido en algo oscuro. Hay una multitud anonadada aquí en el centro MCI en Washington, D.C., donde Kevin McBride venció a Mike Tyson, quien abandonó desde su rincón. Tengo la habilidad para mantenerme en forma, pero creo que ya no tengo ganas de pelear. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? ¿En qué momento de la pelea? No lo sé, al comienzo de la pelea. Solo lamento haber decepcionado a todos. Ya no lo siento más en mi corazón. ¿Pero lo sentías antes de la pelea? No, solamente estoy peleando para pagar las deudas. Sabemos gracias a estudios de ganadores de lotería o de atletas profesionales que de pronto reciben mucho dinero, que hay que tener cuidado con lo que deseas porque puede crear más problemas. Todos saldrán de sus escondites intentando obtener una tajada. Tyson ganó unos $300 millones. Podría haber hecho más si no hubiese cumplido una condena de prisión. ¿Quién sabe cuánto perdió en los juicios? O con los agentes que lo estafaron. En definitiva, Tyson, después de los 300 millones, ahora hace uso del capítulo 11. Es un deporte en el que pueden usarte. No te entrenan para manejarte afuera del ring. Son muy pocos los boxeadores que saben cómo manejar el dinero. Si no tienes un buen equipo que trabaje contigo, tú morirás, chocarás y te quemarás porque cada nivel que alcanzas es un muro y para pasarlo debes aprender siempre más. Siempre me pregunté por qué Mike Tyson no se declaró en bancarrota años antes de sus problemas impositivos. Es decir, es obvio que estaba quebrado. ¿Por qué no se declaró en bancarrota? Fue porque a los demás les convenía mantener sus contratos. Días después de declararse en bancarrota, el boxeador Mike Tyson denunció a su antiguo patrocinador Don King. Don era... Es decir, él conocía a todos. Estaba un paso delante de nosotros. ¿Cómo puedes prepararte para algo así?
No sabes quién intenta quitarte algo ni quién realmente te quiere. No sabes si alguien quiere engañarte. Incluso si haces todo bien, habrá una persona que tiene la misma energía que la persona que intentó robarte a ti. Pero no tendrán la cortesía de apuntarte con un arma. Te robarán y lo harán en serio, esto es así. He visto gente hacer cosas peores dentro de una corte que en una calle. En la corte te quitarán todo. Existen los parásitos, que pueden ser abogados u hombres de negocio, que se pegan a un boxeador de Brooklyn, Nueva York, Filadelfia o cualquier otro lugar, y el boxeador confía en él. Solo hablé con el vendedor de autos de Atlanta, Ken Sanders, quien tomó a Holyfield bajo su ala cuando necesitó un confirmante para su vehículo y se convirtió en su agente. Ken Sanders no era mi agente, solo dije eso porque tenía un concesionario y sabía algo de dinero. Empecé a boxear porque era lo único que sabía hacer. No conocía a nadie que supiese de dinero, no conocía a nadie que hubiese ganado mucho. Gulfstream 4, 36 millones de dólares. Anillo de compromiso, 16 millones. Rolls Royce convertible, 135 mil dólares. Tigres blancos, 140 mil dólares más 4 mil dólares por día de mantenimiento. Bentley, desposeído. Impuestos, no pagados. Si le preguntas a Tyson cómo está, él dirá, viviendo el día a día. Eso hace, solo vive el día a día. Ves a personas como Evander Holyfield, que hicieron cientos de millones de dólares, están luchando por sobrevivir. Mansión de 24 millones de dólares, rematada. Una notificación de remate en el periódico local dice que Holyfield no logró pagar el préstamo bancario de 10 millones de dólares. Un extraño giro para el campeón que se estima ganó 200 millones de dólares a lo largo de su carrera. La casa que Holyfield construyó pronto será su mayor derrota afuera del ring. Cuando recibes dinero debes hacer preguntas. Yo nunca tuve que hacer preguntas porque nunca tuve dinero. Lo que sucedió conmigo no es que me robaron, sino que se aprovecharon de lo que yo no sabía. Todos quieren que su boxeador haga dinero. Una vez que el boxeador no hace más dinero, lo hacen a un lado, como basura. Puedes retirarte con mucho éxito y estar sentado en una sala de estar preguntándote, ¿qué haré ahora? No tengo habilidades, ni preparación, ni educación. No tengo un título universitario. Muchos ni siquiera terminaron la preparatoria. No es poco común ver a grandes boxeadores que acaban sin un centavo, trabajando como saludadores en casinos de Las Vegas. Lo que no te dicen es que el boxeador que pelea por ESPN 4 veces por año, después debe pagarle a su agente y a su entrenador y a todos, aún está apenas sobre la línea de la pobreza. Los presupuestos de ESPN le permiten recibir $15,000 en el evento principal. Como dije, eso se divide en el entrenamiento de semanas para la pelea y es menos que un salario mínimo con algunas horas extra. Uno puede vivir con el salario mínimo en las ligas mayores de béisbol e incluso en las ligas menores. Pero no hay un salario mínimo para un boxeador, es decir, el 1% más exitoso probablemente se quede con el 90% del dinero. En el boxeo se puede ver el capitalismo desbocado. Esencialmente, no hay nadie que controle todo esto. Hay distintas organizaciones con pequeñas partes, hay promotores que suben y bajan y controlan otras partes, pero en esencia no hay regulaciones. El boxeo está regulado a nivel estatal. Tienes a Nevada con sus normas, a California con sus normas, a Nueva York y a Nueva Jersey. Las jurisdicciones tienen distintos enfoques en los asuntos y ninguna coincide. La mayoría de la gente cree que precisamos una comisión federal para regular el boxeo. El gobierno federal intentó regular el boxeo con la sanción de la ley Ali, que le dio autoridad al gobierno federal de regular el boxeo desde la perspectiva empresarial. Sin embargo, hasta ahora no hubo ninguna implementación de la ley Ali a favor de un boxeador. ¿Por qué los deportes en Estados Unidos están regulados o tienen algún sindicato y el boxeo no? La Liga Mayor de Béisbol reglamentó una prueba neuropsicológica anual obligatoria para jugadores y árbitros. En otros deportes como el béisbol, el vóley y el tenis, tienes individuos educados en el deporte que guían a los campeones en sus esfuerzos mientras ellos juegan. Si juegas en la NFL o en la NBA o en la Liga de Béisbol, al menos tienes un núcleo, que es el equipo.
Y tienen recursos. Ellos deben ayudarte. Tienes a la liga con sus recursos. En 2013 la NFL llegó a un acuerdo de $765 millones con exjugadores que sufrieron lesiones cerebrales traumáticas. ¿A quién acudimos? Es una locura arriesgar tu cuerpo y tu mente para poder mantenerte a ti y a tu familia. Y acabar con nada, ni siquiera tu salud. Es un pecado. Como país amamos nuestros deportes, pero cuando los boxeadores suben a un ring, el nivel de violencia es distinto a cualquier otro deporte en términos de duración e intensidad. Cuando un boxeador recibe un golpe tan severo que lo que tiene dentro de la cabeza de pronto se golpea contra el cráneo y luego vuelve a su lugar, suele denominarse contusión. El 90% de los boxeadores tiene alguna forma de daño cerebral a lo largo de su carrera. Puede inflamarse y causar hemorragia cerebral a largo plazo, pérdida de memoria, accidentes cardiovasculares o rotura de vasos. Se le realiza una única resonancia magnética a un boxeador para obtener su licencia y no se requiere ningún seguimiento. Eso puede causar la muerte dependiendo de la gravedad de los impactos del cerebro contra el cráneo. Ya ha sucedido que un boxeador abandonó el ring después de ganar o perder y se veía bien. Va a cenar y todo es maravilloso. Y 1 o 2 o 3 días después, algo traumático sucede. Tenía a un joven campeón llamado Levander Johnson. Estaba bajando del cuadrilátero, yo iba detrás de él y vi que estaba un poco inestable. Puso su brazo sobre mí y lo llevé al vestuario. Se estaba disculpando por perder. Y nunca lo olvidaré, se sentó en el banco, me miró y dijo, Lou, tengo jaqueca. Y cayó hacia adelante. Y nunca recuperó la conciencia. Murió, creo que fueron 5 o 6 días después. La mayoría de las sociedades del mundo tiene una necesidad primitiva de violencia. Siempre existió esa sed por la sangre. En la naturaleza humana está esa fascinación por la violencia. Oímos un choque automovilístico y nos asomamos. En las películas de terror alguien es devorado o destrozado. Está por todas partes. Nos atrae la confrontación, el conflicto y la controversia. Es lo que vende. Y es lo que el boxeo intenta vender. El boxeo necesita algo que pueda decir, aquí está el apoyo para el boxeador. El boxeador es quien pone su vida en peligro al subir al ring para entretener a todos los demás. Pero tenemos que sopesar los recursos que tenemos con los recursos reales del deporte. Durante el último año generamos cerca de $5,5 millones en ingresos impositivos solo por la venta de entradas. El legislador estatal luego realiza una apropiación a la Comisión Atlética y ese pago es de $450,000. Hay una gran disparidad desde una perspectiva reguladora. Me preocupa el deporte. La gente tiene derecho a correr riesgos en su vida y tiene derecho a vivir la vida que quiera. Pero es barbárico en muchos sentidos que no haya un criterio estandarizado de salud y seguridad en Estados Unidos. Es algo absurdo. Es hora de que el boxeo sea regulado como otros deportes profesionales como la NFL. Cuando no existen controles, allí hay un problema. Cuando ves competir a esas personas que viven sin tener prácticamente nada y brindan un gran entretenimiento, es algo asombroso. Pero tan importante como celebrarlos es definir cómo ayudarlos cuando más nos necesitan. Hay grandes historias de triunfos y grandes historias de gente que sale de prisión y escapa de las calles y triunfa. Pero por cada una de esas historias, hay decenas de historias de gente explotada, o que perdió su salud, o que se convirtió en campeón y trabajó durante años y luego acaba retirándose con casi nada. Es el sueño americano y la pesadilla americana. Cuando estoy aquí y veo la calle principal de Las Vegas, solo pienso en los problemas en los que me metí, en toda la droga.
Ni siquiera pienso en las peleas. Solo pienso en todo lo que hice que no estuvo bien. Yo solo noqueaba. Me engañaba, tenía sexo con mujeres, solo me drogaba. Cuando mi esposa y yo nos conocimos, yo era un verdadero adicto. Mi hija falleció a los 4 años de edad por un trágico accidente en el hogar. Ese fue mi punto más bajo. En el hospital me di cuenta que los hijos de otras personas también estaban muriendo. Esas personas, solo porque yo soy famoso, dejaron lo que estaban haciendo y se acercaron para orar conmigo. Luego me di cuenta de que sus hijos también estaban muriendo. Y yo me creía tan importante que pensaba que debía estar enfadado y que debía matar a alguien y hacerme el rudo, solo porque mi hija estaba muriéndose. Había otros niños y sus padres los dejaron para venir y hablar conmigo. No eres nada, maldito. Dejaron a sus hijos para hablar contigo, bueno, para nada. Es así. Así son las cosas. Esto no se trata de mí. El mundo es más grande. Mi esposa se quedó conmigo y me dijo, vamos a superar esto. Debe ser positivo, constantemente positivo. Solo quería cambiar. Quería liberarme de las cadenas que mi madre y mi padre y sus madres y padres probablemente tenían y querían cambiar. Quería cambiar por mí. Por mis hijos, para que no lidien con ese sufrimiento. Solo me alegra estar involucrado con el mundo de la recuperación. Conocí a muchas personas realmente asombrosas, que no me dejaron abandonado en mi vida como el resto. Es una lucha constante. El dolor nunca se va. Nunca me siento tan seguro como para creer que no volveré a ser ese ser sucio, agresivo y desagradable que fui alguna vez. Nunca pienso que esa persona se fue por completo. Es hora de lidiar con las cosas desde una perspectiva seria y evolucionar junto a mi familia desde esa perspectiva. Debes hacer ajustes. Ajustes en la vida. La decepción es la lucha más difícil. Si quieres saber qué tan fuerte es alguien, decepciónalo. Holyfield versus Bowe. Se acabó. Evander Holyfield nunca había sido noqueado y Riddick Bowe es el primero en hacerlo. Si yo fuese Holyfield o alguien de su equipo, realmente reevaluaría si está preparado para seguir peleando. Con todos los problemas de salud y la condición cardíaca, Evander Holyfield está acabado. Mi madre falleció antes de mi pelea contra Mike Tyson. Mi hermano falleció antes de mi pelea contra Riddick Bowe. Tuve muchas tragedias en mi familia y son cosas que debes dejar atrás. Y la vida de Evander Holyfield sobre el ring continúa. Su actitud Holyfield versus dice, Raman. no se den por vencidos conmigo aún. Evander Holyfield fue una estrella. Pero Evander no comprendió que la vida útil de un boxeador es limitada. Holyfield versus Tony. Quizás estemos viendo el fin de una era. Y arrojan la toalla. Esto terminó. Creo que estuvo obligado a pelear demasiado. Las peleas al final de su carrera eran por casi nada de dinero. Holyfield versus Valiev. Evander tiene confianza en lo que cree. Su terquedad puede ser su mayor ventaja y desventaja a la vez. No me metí en el deporte por el dinero. Me metí porque quería ser el mejor. Soy la única persona que ha sido campeón mundial de peso pesado 5 veces porque tuve esas oportunidades. Todos se saldrán del camino. Pero el punto es regresar, perdonarte a ti mismo y continuar. Evander Holyfield se ha enfrentado a muchos rivales en el ring, pero nunca a uno como este. Con su amigo y financista Young Berry entregarán asistencia alimentaria y ayudarán a refugiados sirios en hogares provistos por la caridad de los Berry. Young Berry usó mi carisma para atraer a la gente. Estaba en las últimas y este hombre me dio una oportunidad de luchar nuevamente contra los que vendían mis recuerdos. Él lo hizo, fue este hombre.
Creo que Evander se dio cuenta que debe ser Evander Holyfield y no necesariamente el Evander Holyfield 4 veces campeón del mundo. Si no fuese por ese club infantil y por otras personas que tenían dinero y me patrocinaron de niño, ahora no sería quien soy. El trabajo que hago con Global Village es realmente de lo que se trata la vida. Si voy al cielo, nadie me preguntará cuántas veces fui campeón de los pesos pesados. Me preguntarán qué hiciste por los demás. La razón por la que existimos es para ayudar a otros. Uno de mis mejores amigos fue Mohamed Ali. Su salud comenzó a desmejorar y tuve que escoger otro embajador de buena voluntad. Y ese fue Evander. Y Evander trajo a Mike. ¿Tú lo trajiste a Mike? Sí. Evander Holyfield fue muy amable. Mike le quitó un pedazo de oreja. Precisas mucha compasión, mucho amor para perdonar a esa persona. Si perdonas, tendrás paz. No es una lucha constante, es lo que hace que el mundo gire, que las personas puedan perdonar. ¿Qué pensaste cuando Evander te dijo que quería que te involucres en el proyecto? Bueno, yo no estaba haciendo nada, ¿sabes? Dije, sí, ok. Mike siempre dijo que no quería volver a involucrarse en el deporte, pero ahora resucitó y lo vemos regresar al boxeo. Estableció su propia compañía de promoción para no solo ayudar a boxeadores que recién comienzan, sino también evitar que tomen las decisiones malas que él tomó. Era muy crítico de Mike. Me alegra verlo en un lugar en el que está en paz, en un lugar mejor en su vida. El Mike Tyson que está allí ahora es un hombre honesto, intentando hacerlo mejor para ser feliz y vivir una buena vida. Su amor por el boxeo sale de los aficionados. Es cuando sintió el amor por el juego, cuando no era por dinero. Y es cuando el boxeo y el deporte es más puro. Es la adversidad a la que te enfrentas como boxeador que realmente hace salir al campeón Bernard y Mike y Evander. Todos se enfrentaron con adversidades en el ring y fuera del ring también. Y creo que no podemos medir el arco de estas personas hasta que no las vemos atravesar las adversidades. Y cuando las sufren, se requiere de mucho para regresar. La única cosa que los hace regresar tanto en el boxeo como en la vida es lo que aprendieron, la perseverancia. Estoy en otra misión ahora que a algunos no les gustará. Y tienen razón. Lo que me gustaría hacer en la segunda mitad de mi vida es obstaculizar a las personas que quieren mantener a una sociedad presa para aprovecharse de la sangre y las lágrimas de un boxeador. Necesitamos comenzar a pensar a largo plazo y creo que parte de la responsabilidad cae sobre los que interactúan con los boxeadores diariamente. Hay un boxeador en particular que realmente se ha destacado y es Bernard Hopkins. Al formar parte de Golden Boy, quiero hablar con cada boxeador que pasa por mí. Debes tener tu propio contador. Debes tener tu propio abogado. Y además debes saber de qué se trata este negocio. Este era el deporte de los reyes. Este deporte cambió la historia. Este deporte hizo más por el avance de los derechos civiles que cualquier otro. Desde Jack Johnson hasta Joe Louis, hasta Mohamed Ali, es un deporte arraigado a las raíces de este país. Creo que un resurgimiento es posible, pero deben hacerse algunos cambios. El gran rival de un boxeador es la verdad. Si puede ser honesto consigo mismo, si puede ver sus limitaciones y trabajar sobre ellas, si puede comprender qué hace bien y mejorarlo, ganará, pero debe hacerlo con la verdad. Cuando pierdes, solo puedes culparte a ti mismo. Regresa y observa qué hiciste mal. Los que triunfan son los que saben cómo perder, cómo mejorar y regresar. Eso es el boxeo. En el boxeo, debes tener desafíos y usar esos desafíos para llevar el boxeo a otro nivel. Soy un luchador. Soy una persona que podría haber sido cualquier otra cosa. Todos tenemos talento dentro de nosotros.
Solo debemos hallarlo. Todos enfrentan pruebas de un modo u otro. No es fácil. Tus prioridades deben estar claras. Tuve tantas distracciones como todos los demás, pero realmente quería ser grande. La victoria es cómo puedes inspirar a las personas a querer ser mejores. Todo es cuestión del amor de la familia y el perdón y el respeto, que rellena los huecos entre quién soy y quién quiero ser, y de hallar distintos modos de ser más consciente de mí mismo. Los humanos piensan mucho en sí mismos. Piensan que serán los privilegiados de ver el fin del mundo. No creo que vayamos a tener ese privilegio. Sabes, sé que suceden cosas malas, pero debemos ver lo bueno que hay en todo. Veo un nuevo nacimiento en el mundo. Veo a la gente respetando más a sus padres. Debemos evolucionar. Es un gran mundo. Y lo mejor que recibimos en la vida es la vida misma. La recibimos por nada y mira todo lo que obtenemos a cambio.